Bueno, yo voy a hacer una observación sobre todo lo dicho, que podría haber muchas más. Pero cuando... y me va a permitir estar un poco en desacuerdo, lo que yo quería decir es que cuando vemos estos gráficos de la explosión del dinero en los bancos centrales, como esos dos que hemos visto, a mí me dicen a menudo que hay muchísimo más dinero y sin embargo no hay más riqueza. Y eso suena mal. Mi pregunta, observación, la segunda pregunta es: ¿realmente hay mucho más dinero? Porque yo creo que no. Yo creo que si miras a las medidas amplias de dinero, lo que ha ocurrido es que en Estados Unidos la progresión del dinero es uniforme y en cambio en Europa hay mucho menos dinero porque los multiplicadores se han hundido. De tal manera que allá las cosas medio van, parece, y aquí tenemos un credit crunch en toda regla. Bueno, esto es una observación, la pregunta es tu opinión sobre el asunto. ¿Sí me escucha? Sí. Tiene mucha razón que eso ha sido la base monetaria, ¿no? Que algunos dicen que eso incluso ha sido insuficiente, se hubiese puesto más loco, ¿no? Pensando que produciendo más base monetaria vamos a ser más ricos. Eso tiene razón, que al mismo tiempo ha habido una contracción crediticia que ha hecho que los M2 y M3 no han bajado, más o menos se han estancado, ¿no? O subiendo muy poco. Entonces, eso no quita que gracias a esta política expansiva monetaria se han mantenido muchas empresas que en otro caso ya no existieran. Estamos probablemente de acuerdo que muchos bancos, muchos promotores, muchos estados ya estarían en quiebra sin este. Ahora lo hemos zombificado. Los movimientos. Pero si ¿tú qué crees? Si en el 2008, al principio en Estados Unidos, cuando quiebra Lehman, dudan de qué hacer y de hecho pues al final no lo rescatan cuando previamente habían rescatado alguna otra entidad, y cuando cayó Lehman y vieron que se puso en marcha pues la caída de piezas de dominó, pues entonces se inició un programa muy expansivo del Banco Central. ¿Qué piensas tú que hubiera pasado si no intervienen en ese momento? ¿Estaríamos hoy mejor que como estamos? ¿Dónde hubiera parado? Pues después de Lehman venía Inger, luego Merrill, luego pues había ahí una cola tremenda de bancos donde probablemente incluso las entidades buenas y solventes, no solo del sector financiero, sino de la economía real, hubiesen sufrido. Entonces, ¿o tú crees que el proceso este depurativo nos hubiese permitido a día de hoy estar mejor que como estamos? Sin duda ninguna mejor. Estamos ya, ¿cuántos años después? 5 años. Se puede hacer rápido y doloroso, o se puede extenderlo y hacerlo aún más doloroso a largo plazo. También hay que distinguir entre lo que hicieron en 2008 para mantener el sistema financiero, pero luego ya lo habían conseguido más o menos en 2009. Entonces, a partir de ahí han seguido inyectando más base monetaria. Siguen con el QE3 o QE, no sé cuándo. Entonces, esto claramente ya no haría falta para evitar el colapso empujado por Lehman. Pero sí, yo estoy seguro que limpiando el sistema, ¿no? También se puede hacer con el famoso bail-in, ¿no? al sistema financiero. También se podría haber mantenido el sistema financiero con el bail-in, ¿no? de Chipre. En vez de crear más dinero,
quitas para los quien ha metido en los bancos. Ha sido the mother of all bailouts, la madre de todos los rescates en 2008. Y claro, ahora tenemos un moral hazard además impresionante. Un tema de actualidad que no sé si ha seguido es el debate sobre el artículo de los profesores Rogoff y Reinhardt y luego pues, el fallo que parece que descubrió alguien en la elaboración del modelo. No sé, una opinión o qué pensaría la escuela austriaca de esa, es decir, ese detalle invalida su tesis, ¿te parece? O sea, ¿cuál es tu posición o cuál es tu opinión de lo que dicen estos dos señores, estos dos profesores? Un fallo en un Excel no invalida una teoría, ni lo puede validar. Ya que como he dicho antes, la cosa es no buscar datos y hacer ecuaciones y modelos ecométricos, sino la cuestión es tener una teoría para interpretar lo que ha pasado o lo que pasa en la realidad. Y para la teoría dice claramente si el Estado gasta más, hay menos recursos en el sector privado, más difícil para el sector privado a sobrevivir. Entonces, si tú tienes un déficit y unas deudas a partir de un cierto volumen, cada vez es más dañino, está claro. Entonces, claro, puede haber un punto, no sé si está al 100%, donde ya es muy difícil volver a bajarlo sin una quiebra o una inflación muy grande. Entonces, a mí me da igual si el Excel está bien o no, eso no me importa mucho. La cuestión que yo me planteo es que al final de qué se trataba, aquí se trataba de sobrevivir, y o sobrevives de una manera o sobrevives de la otra, ¿no? El gasto público o el sistema privado, ¿no? Porque si el sistema privado o la economía privada no funciona, pues le damos al gasto público, ¿no? Vale, llegamos a un punto en el que hay un problema, ¿no? Y ahora se trata ahí de cómo se resuelve ese problema, ¿no? Esta es la gran cuestión, ¿no? Aparentemente parece que podríamos estar ahí. Ahora ya tenemos un problema, hemos ido sobreviviendo con el sistema público. Bueno, no sabemos qué lo va a pasar, pero también es verdad que si miras para atrás, con el famoso juego aquel de la represión financiera, en la década de los 50, llegando a los 60, si mantienes un estado de crecimiento económico en el entorno del 3,5-4%, e inflaciones muy controladas, eso absorbe todo lo que has generado antes, y eso ha pasado en Estados Unidos. Eso es una evidencia. ¿No crees que eso puede volver a pasar? Claro, teóricamente no se puede decir que no. Pero hay unas diferencias importantes. Uno es que bajar el gasto público era muy fácil. Simplemente 90% del gasto público después de la guerra se eliminó, porque la Segunda Guerra Mundial era la causa del incremento de la ayuda americana. Entonces, ¿qué se hizo en 1945? Se redujo un 80% del gasto público, cayó el PIB un 20%, pues la caída del PIB puede ser algo bueno si significa que el gasto público cuenta positivamente en el PIB. Entonces el gasto militar subió el PIB. Entonces si dice esto, se deja todo lo solar para producir algo para la economía, baja el PIB. No, era bueno, entonces era fácil bajar el gasto público. No sé si es tan fácil bajar el gasto público hoy. Y el sistema en su conjunto, el sistema financiero, etcétera, también está más tocado, menos
más insolvente. Entonces, se está jugando con mucho menos margen. Es esta jugada de la represión financiera. Pero bueno, puede funcionar. Otra diferencia era también que en los 50 estábamos todavía en un patrón oro, el sistema de Bretton Woods, que de una forma podría controlar las expectativas inflacionarias. Ahora estamos en el experimento de papel moneda puro. Nunca se ha hecho una represión financiera tan dura en este sistema. Es decir, si hay las expectativas inflacionarias, si te van, como bajo perspectiva del Banco Central, hay un problema. Suena bonito, bueno, lo dejamos en 4%, 5%, pero no es tan fácil, sobre todo si tenemos un balance como de Bad Bank, de tóxico como ahora en los bancos centrales. Yo la verdad es que me surgen muchas preguntas, entre otras tengo muchas dudas en saber lo que es el dinero realmente, ¿no? Si el dinero es la M1, la M2, los ARPs, ¿qué es el dinero realmente? Tienen distintas tasas de crecimiento, etc. Hay otra duda también en ese contexto, que es la velocidad de circulación del dinero, que no es constante, evidentemente, ¿no? La importancia del crédito, sin duda. De Hayek, ¿a dónde vamos? Vamos a la escuela sueca, a Wicksell, a Holt. O sea, ¿por dónde va esta teoría? ¿Qué soluciones tiene para este momento, ¿no? Los gráficos de base monetaria. Realmente hay un momento en el que se produce un aumento brutal de la demanda de dinero. Un aumento brutal. ¿Cuál es el papel de los bancos centrales en el esquema de la economía? No tienen que existir, sí. Otro tema que yo creo que es el tema ahorro igual a inversión. No tiene por qué ser iguales. La economía puede estar en desequilibrio, no tenemos por qué ir de un equilibrio a otro o estar siempre en un estado de equilibrio o ir a un estado estacionario. Es decir, la realidad es el desequilibrio más que el equilibrio. Digamos, la realidad es complejísima. ¿Cómo resolvemos observaciones, ¿no? Sí, eso intentaba hacer hincapié que las Grosseca tienen una teoría realista que nos dice que estamos en equilibrio, como la teoría neoclásica. Nunca estamos en equilibrio, no hay acción humana, no hay empresarios, no hay creatividad. Entonces hay muchas preguntas. Bueno, una era la velocidad del dinero, sí. Sí, que obviamente ha bajado, ¿no? En los últimos muchos años. ¿Qué es la del dinero? Pues todo medio de intercambio comúnmente aceptado, que sería en un mundo, ¿no? Pero se puede hablar solo cómo se comportan otros también. ¿Deben existir los bancos centrales? No. Los bancos centrales son órganos de planificación central, lo último que nos ha quedado del socialismo es planificación central. Unos tíos deciden qué debe ser el tipo de interés, Federal Funds Standard Rate, lo bajamos, lo subimos, todo el mundo escucha todos los jueves, ¿no? El Banco Central Europeo. ¿Qué van a decir estos tíos si baja, se destruye en la bolsa? No sube, se crea mucha riqueza por la palabra de algunos pocos que deciden cuánto debe ser la masa monetaria, cuánto debe ser el tipo de interés, este precio esencial para la coordinación intertemporal. Es como la Unión Soviética, ¿qué debe ser el precio del pan? No lo deciden. No debe existir una economía de mercado, un banco central. No puede existir. Entonces,
La alternativa que es pues, un dinero privado, el oro sería respaldado 100%, así los bancos ya no pueden crear dinero de la nada, así bajando artificialmente el tipo de interés. ¿Había una pregunta más? Te lo llevo en cuenta, si quieres. Vale. Porque muchas de las que tenía apuntadas ya han salido. Tú en tu libro de la tragedia del euro mantienes que la construcción de la propia moneda está errada desde el principio y además que hay un gran paralelismo entre, aunque marcas algunas diferencias entre la Reserva Federal, el Banco de Japón, es decir, que acaban haciendo monetización de deuda, aunque unos lo hacen a vencimiento y otras en un plazo temporal. Sin embargo, Huerta de Soto, en su conferencia de Rafael del Pino, mantenía que el euro es como un patrón oro que hace que los gobiernos hagan las reformas sin devaluar, ¿no? Suben los impuestos, ¿no? Claro, entonces, ahora no hablamos del euro, pero ¿sigues pensando lo mismo que apuntas en tu libro, que esto, pues realmente el euro va a desaparecer y que tiene un futuro bastante negro? Y luego una segunda pregunta, ¿qué opinas del QE, aunque ya está implícito desde el punto de vista de la escuela austríaca? ¿Qué opinaría del QE, aunque ya lo has dicho de alguna manera indirectamente? Sí, empezamos con el QE, ¿no? Antes he dicho que cada cantidad de dinero es óptima para cumplir su función. Si no estamos más ricos, si añadimos un cero a todos los billetes de euros que tenemos en nuestros bolsillos, no tenemos más bienes reales, entonces es obvio. Lo que sí tiene efecto sobre la economía real son incrementos de la masa monetaria, lleva a una redistribución, ¿no? Los primeros que reciben el nuevo dinero se benefician a coste de los que son los últimos que reciben el nuevo dinero, ¿no? En nuestro sistema los primeros que lo reciben son el sistema financiero, antes eran los promotores, ahora mucho va a la bolsa, entonces quien está en la bolsa se beneficia, etc. Pero luego hay otros que sus rentas no incrementan y los precios suben, su renta real baja, la gasolina, etc. baja. Entonces hay una redistribución gigantesca, en mi opinión muy injusta, que perjudica sobre todo la clase media y clase baja. Entonces, y luego distorsiona la economía real, el quantitative easing también, porque lleva a burbujas. Ahora tenemos la burbuja en los bonos estatales, que tarde o temprano van a causar mucho, ya están causando mucho daño en la economía real. Y otra vez se mantienen artificialmente cosas que no son sostenibles, que no fueran sostenibles en la economía del mercado, que no están en acuerdo con los deseos de los consumidores. Pueden ser unos que se han mantenido artificialmente más que un año unos bancos en Chipre, etcétera. El sistema, o sea, hay varias empresas que se deberían purgar, porque otra vez las quiebras tienen buenas consecuencias. Quiebras de cosas que destruyen riqueza son buenas porque liberan estos recursos que tienen, que son muy útiles para nuevos proyectos, ¿no? Si bajarían los precios de las casas, llegarían a un nivel donde sí se podrían utilizar en proyectos empresariales. Pero ahora, si mantenemos el sistema bancario con nuevas líneas de crédito, el Banco Central Europeo, los bancos no venden sus casas que tienen ahí, están vacíos, se podrían producir riqueza. Y luego el euro, ¿no? ¿Qué es el futuro del euro? Bueno, yo Huerta de Soto tiene razón que aquí en España se han hecho algunas reformas que no se hubieran hecho con la peseta, que simplemente se hubiera devaluado, ¿no?
Eso no quita que a largo plazo hay unas tendencias a una centralización en Europa que son muy perjudiciales para la economía y la libertad individual. Además, España nunca podría haber acumulado un déficit, una deuda tan grande sin el euro. La crisis empieza en 2007, en 2008. Entonces, sin el euro, el gobierno tiene que decidir en 2008, ¿hago reformas o devalúo? Bueno, probablemente devalúa. Pero ahora, ¿cuándo va Zapatero a la prensa? En mayo de 2010, ¿no? Y empieza con unas reformas. Antes incluso hace un plan E. Si hace esto, pues se devalúa sin el euro, se devalúa inmediatamente. Es decir, se ha podido acumular un problema tanto tiempo gracias al euro, ¿no? Y también se está manteniendo. Al futuro del euro, pues un futuro sería que funciona lo que dice Huerta de Soto, los gobiernos hacen sus deberes, hacen reformas de verdad, no solo promesas, reducen sus déficits, frenan la deuda, hacen reformas estructurales y sale un euro más fuerte, una unión de austeridad. Bueno, hay Francia. No sé. Sería básicamente un euro estable, fuerte, mandado por Alemania. La otra alternativa, claro, es que siguen los rescates, siguen imprimiendo dinero para rescatar estados del sistema financiero, se hacen los eurobonos, se introduce un Ministerio de Economía Europea, más centralización, más armonización de impuestos y claro, Francia no va a bajar sus impuestos sobre la renta, ¿no? Va a utilizarlo para que ya se van a Bélgica, entonces se armoniza al nivel más alto. Entonces vamos a tener un sistema de euro básicamente el jefe va a ser Francia con sus aliados, el Club Med, como se llama en Alemania, y va a ser un euro inflacionario, centralizado, deudas, sí, menos libertad, más gasto público, que se puede mantener. Entonces, pero ahí también dudo que Alemania a largo plazo quiere estar en una unión monetaria así. Entonces yo creo a 15, 20 años no veo que el euro exista en la forma, al menos no con los mismos miembros que ahora. Muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta más? Tengo una pregunta. Ahora estabas en tu última respuesta, que los bancos tendrían que ayudar de cierta manera a su balance. En España, con la Sareb, con la sociedad que está comprando activos inmobiliarios, los bancos van librando su balance, pero en el fondo tampoco digamos que es una solución definitiva porque lo que está haciendo es transmitir el problema. En tu opinión, ¿qué te parece la Sareb? ¿Y qué crees que debe hacer ahora con todos los activos inmobiliarios que tiene, habiéndose convertido en el mayor tenedor de estos activos en España? No conozco los detalles. Supongo que el Estado ha comprado muchas viviendas en los bancos, o es esto básicamente. Entonces otra vez se ha socializado las pérdidas, que no tiene nada que ver con una economía de mercado, lleva Warren Hazard. Las pérdidas sufren los contribuyentes al final. Va a haber más impuestos para financiar esto, o el déficit es más alto, más ahorros van a
más ahorros indirectamente van para capitalizar o mantener a los bancos a flote, y esos ahorros faltan en la economía en otro sitio. Entonces, en este sentido es muy perjudicial. Ahora que lo tienen, claro, deberían vender inmediatamente al mercado, que bajan los precios una vez. ¿Qué sensaciones tienes con las elecciones en Alemania después del verano? Es muy interesante. He estado en Berlín antes de ayer. Me he reunido con unos políticos y sí, está muy abierto. Ahora incluso hay un partido nuevo que no está claro que va a entrar, Alternative für Deutschland, que quiere salir del euro como último remedio, y yo creo que sí va a entrar, y si entran quitan votos al gobierno sobre todo, y entonces ya casi cada constelación es posible. Lo más probable será una gran coalición entre CDU y SPD. Y claro, una vez que las elecciones alemanas terminan, ya los inversores ya quieren el cash, van a querer el cash. Es decir, ahora están esperando a las elecciones porque saben, antes de las elecciones ya no se puede rescatar a nadie. Alemania ya no puede rescatar a nadie, Merkel ya no va a rescatar a nadie porque pierde votos, entonces se espera, pero después de las elecciones estoy seguro que alguien más quiere enviar sus papeles tóxicos a los contribuyentes europeos. Soros está ahí esperando, ya haciendo propaganda para los europeos. Muy bien, pues muchas gracias a todos y muchas gracias a Piti por habernos acompañado esta tarde.